Desde hace casi un siglo, el fútbol ha unido al mundo en un espectáculo único de pasión, historia y emoción. Cada 4 años, millones de personas se detienen para ver cómo naciones enteras sueñan con la gloria. Hoy, viajaremos a través del tiempo para descubrir cómo nació la Copa del Mundo, cómo ha evolucionado y qué momentos inolvidables nos ha regalado. Esta es la historia de los mundiales. El fútbol moderno surgió en Inglaterra durante el siglo XIX y comenzó a popularizarse en la etapa de la industrialización inglesa, especialmente en los años 1850. En esa época, los trabajadores industriales comenzaron a tener libres los sábados por la tarde y muchos de ellos recurrieron al nuevo juego del fútbol como una forma de entretenimiento, ya sea para mirarlo o jugarlo. En 1863 se fundó la Asociación Inglesa de Fútbol, marcando un hito importante para la organización del deporte. Casi una década después, se llevó a cabo la primera competición oficial entre 15 de los clubes afiliados a dicha asociación. El primer partido internacional de la historia se disputó entre las selecciones de Inglaterra y Escocia, el 30 de noviembre de 1872 en la ciudad de Glasgow. Hasta ese momento, los partidos entre clubes ingleses y escoceses eran conocidos como verdaderos campeonatos mundiales. No fue sino hasta los Juegos Olímpicos de París en el año 1900 cuando el fútbol se introdujo como un deporte de exhibición. Esta experiencia se repitió en los Juegos Olímpicos de San Luis en 1904 y en Atenas 1906, lo que marcó los primeros pasos hacia la internacionalización del fútbol como deporte global. Tras su fundación en 1904, uno de los objetivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación consistió en organizar un torneo internacional de balompié alternativo a los certámenes olímpicos. Si bien su intención era que esta nueva competición se realizara en Suiza a partir de 1906, la iniciativa no llegó a concretarse en aquel momento. Aun cuando el fútbol se consolidó como un deporte olímpico, lo cierto es que era practicado mayormente por aficionados y el público lo percibía más como un espectáculo que como una competición. Un nuevo esfuerzo por organizar una competición internacional ajena a las Olimpiadas se materializó en el torneo Sir Thomas Lipton, organizado por el comerciante en Turín en 1909. En este evento participaron clubes de Alemania, Inglaterra, Italia y Suiza, por lo que se le suele considerar como la primera Copa Mundial, a pesar del nulo involucramiento de la Asociación Inglesa de Fútbol en su organización. En 1914 la FIFA asumió la responsabilidad de organizar el torneo de fútbol olímpico, lo que derivó en la primera competencia intercontinental de ese deporte en Amberes de 1920, donde se enfrentaron 13 equipos europeos y Egipto. El conjunto de Uruguay se alzó con el triunfo en la siguiente par de justas olímpicas, París 1924 y Ámsterdam 1928. La experiencia obtenida con la organización de los últimos torneos olímpicos de fútbol motivó al entonces presidente de la FIFA, Jules Rimet, a retomar la iniciativa de producir una competición independiente a las Olimpiadas. La iniciativa del Campeonato Mundial de la FIFA se formalizó en un congreso celebrado en mayo de 1928. Si bien Italia, Hungría, Países Bajos, España y Suecia se postularon como sedes organizadoras, Uruguay resultó elegido ya que su selección había ganado el último par de justas olímpicas, además de que el mundial habría de coincidir con la conmemoración del centenario de su independencia. La primera Copa Mundial de Fútbol se inauguró el 13 de julio de 1930 en el Estadio Centenario de Uruguay y contó con la participación de 13 países. La final se disputó el 30 de julio y Uruguay se alzó con el triunfo tras derrotar por 4-2 a Argentina. El segundo mundial de la historia se celebró en Italia en 1934 y fue el primero en contar con un proceso de clasificación para decidir qué equipos participarían. Pero más allá de lo deportivo, este torneo estuvo fuertemente marcado por la política. Benito Mussolini, dictador fascista italiano en aquel entonces, vio en el Mundial una oportunidad de oro para proyectar la imagen de una Italia poderosa al resto del mundo. El régimen utilizó el torneo como propaganda,
controlando desde la organización hasta, según muchos historiadores, las decisiones arbitrales. Italia ganó el campeonato, pero el ambiente estuvo cargado de tensión, con desfiles militares, discursos nacionalistas y un claro intento de utilizar el fútbol como instrumento de poder. Fue un mundial donde la pelota rodó, pero también lo hizo la ideología. En el Campeonato Mundial de Fútbol de 1938 celebrado en Francia, Italia retuvo el campeonato tras derrotar en el último partido a Hungría por 4-2. Para la Copa Mundial de 1942, países como Argentina, Brasil y Alemania nazi presentaron sus candidaturas. Sin embargo, el mundo tenía otras prioridades. La Segunda Guerra Mundial ya estaba en marcha. Ante este escenario, la FIFA decidió suspender no solo el Mundial de 1942, sino también el de 1946. Durante más de una década, el fútbol internacional quedó en pausa, mientras el planeta entero luchaba por sobrevivir. A partir del año 1950, los mundiales se reanudaron celebrándose cada 4 años. En esta ocasión, Brasil fue sede. A partir de ahí, los mundiales han sido 1954 Suiza, 1958 Suecia, 1962 Chile, 1966 Inglaterra, 1970 México, 1974 Alemania Federal, 1978 Argentina, 1982 España, 1986 México, convirtiéndose en el primer país en tener dos mundiales, 1990 Italia, 1994 Estados Unidos, 1998 Francia, 2002 primer mundial compartido entre dos países, Corea del Sur y Japón, 2006 Alemania, 2010 Sudáfrica, 2014 Brasil, 2018 Rusia, 2022 Qatar. El próximo mundial se celebrará en 2026, donde por primera vez 3 países organizarán el mundial: Canadá, Estados Unidos y México. También, por primera vez, habrá 48 participantes. Las ciudades clave donde la mayoría de los partidos se disputarán y habrá inauguraciones o ceremonias serán Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México, Dallas, Toronto, Miami y Guadalajara. Esta no es solo la historia de los mundiales, es la historia de cómo un balón puede hacer latir millones de corazones al mismo tiempo. Por favor, si te gustó este video, no olvides en suscribirte, que es totalmente gratis.